¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Figures Police Collectors. En esta ocasión estamos aquí en Tijuana y estamos con un buen amigo aquí que nos invitó a visitar su colección. Mi tocayo, aquí está. Arturo, el hermoso aquí de Tijuana, Fisto de Tijuana, Cristo de Tijuana. ¡Ah, cabrón! Hay otras cámaras, ya sabe, el buen Caín Acevedo haciendo el paro con la cámara. Un saludo a Jorge García, que no pudo estar esta vez con nosotros. Y aquí, amigo, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo coleccionando? Ramiro Sánchez, y tengo alrededor de 12 años coleccionando figuras. Yo pensé que de edad. 12 años. No, ya 34 años. 12 años. Muy bien, pues entonces nuestro amigo pues nos invitó a su casa para que vayamos a ver su colección. Así es que pues vamos a ver qué nos depara en su colección. Acompáñenos. Vamos. ¡Ah, perro! Bueno, amigos, pues estamos finalmente aquí con Ramiro en su lugar donde tiene su colección, muy impresionante, pero sobre todo pues aquí estoy viendo una vitrinita que la verdad está, como dice mi tocayo, coquetona. Así que vamos a echarle un ojito aquí con mi amigo. A ver, Ramirín, aquí estamos con tu vitrinita donde tienes bastante basurita coquetona, en su mayoría de Voltron, leones y vehículos. ¿Qué onda? ¿Qué nos puedes decir un poquito de todas estas piezas? Más o menos cuántas son, cuánto tiempo tardaste en conseguirlas. Pues fíjate, Arturín, que nunca las he contado, pero son más de 40 piezas. Toma la verdad. Y para juntarlas, pues alrededor de unos 10 años. Unos 10 años. Las figuras que están arriba, estas de rojo, están acá arriba de los Voltron, de esas piezas, ¿qué onda con estas? Ah, sí, claro, son basados en una serie que se llamaba Ghetto Robo, que fue en inicios más o menos en los 70s. Este que está aquí al lado izquierdo, el del pecho amarillo con piernas verdes, ese también existe versión en Jumbo, ¿no? Que es bastante codiciada, ¿no? Correcto, esa versión de ese Jumbo estamos hablando de alrededor de unos $1,500. Changos. El personaje se llama Jake y en Latinoamérica se conoció como El Vengador. El Vengador. ¿Y es de la misma serie de estos camaradas que están de rojo a un lado o son de otro? Son de la misma época, de los 70s, y todos son creados por Go Nagai, que es el mismo creador de Messenger. Ah, muy bien. Y acá también tenemos el castillo de los leones, ¿no? Correcto, ese sí le... enterito se ve. Sí, de hecho sí está completo y le batallé bastantito ese. Unos 3 años para poderlo conseguir en las condiciones que se encuentran. Pero aquí está el camarada ya. Y pues mira, como habíamos comentado, hay dos versiones del Voltron. Tenemos al Voltron de los leones, que yo creo que fue el que llegó acá primero, de este lado. Y también tenemos el de los vehículos. Vemos que también tienes una versión bootleg por ahí, ¿no? Media colores medios del arco iris, ¿no? Sí, correcto. Los colores son basados en el día de Pascua, ¿no? Sí, si no me equivoco, ese lo conseguiste en la visita que tuvimos en el video anterior de la tienda Toy Addicts, ¿no? Sí, correcto. Ahí con John. Ahí fue con John, fue un intercambio ahí por unas figuras de maestros del universo ahí que estaban coleccionando polvo. Un camarada del John. ¿Y qué onda? Si te tuviera que preguntar, o más bien te voy a preguntar, si tuvieras que escoger a ti en tu gusto personal, entre el Voltron de los leones, que los dos están fregones, ¿no? Pero si tuvieras que escoger entre el de los leones y el de los vehículos, ¿por cuál te ibas? Me inclinaría más por el de los vehículos. El de los vehículos, fíjate, bueno, la mayoría pienso yo que escogería el de los leones, pero a ver, échame la razón por cuál. Fíjate que cuando estaba pequeño me tocó ir a una tienda en San Diego que se llamaba Pick and Save. Oh, sí, me acuerdo. La vista, sí. Y iba en una Navidad con la intención de comprar el de leones. Y resulta que nomás sobró de vehículos. Es el que estaba. Había por puños, ahora sí lo recuerdo. Sí. Y pues me tocó ese para Navidad. Que es lo que confirma la teoría, ¿no? De que la mayoría se iría por el de los leones por la caricatura, ¿no? Que llegó acá. Correcto, y pues me tocó siempre el de vehículos. Y desde ese entonces, poco a poco fue prefiriendo el de vehículos sobre el de leones. Claro que también me fascina el de leones, por algo lo colecciono, ¿no? Sí. Y también hay mucho más
figuras disponibles del de leones que el de vehículos. Diferentes versiones, ¿no? Correcto. Pues, muy bien. Y acá pasándonos para este lado, a la izquierda, acá tenemos unos Shogun de los Jumbo, en su mayoría de Messenger, ¿no? ¿Qué onda con esto? Sí, correcto. Tengo diferentes personajes, todos son de los 70s, obviamente. En la esquina, el que se le ve la calaca, ese se llama Gaikin. Los dos que se encuentran también al fondo son dos versiones diferentes del Grand Messenger. Uno tiene una calcomanía y el otro tiene el plástico, sí, ¿no? El escudo. El escudo en la V. Ajá. Y el de la esquina se llama Raidin. Y los dos de enfrente, pues no ocupan más presentación. Pues sí mismo el Messenger Z y el otro se llamaba Grandizer. Ese sí casi no lo conocieron mucho en Latinoamérica. Latinoamérica, sí, pues Messenger se podría decir, ¿no? Que es el que la referencia aquí máxima de los Shogun, ¿no? De los que no son muy conocedores de la marca, te dirían que no, pues el que van a reconocer de inmediatamente es a Messenger, ¿no? Y pues pregunta obligada, no digo, yo sé que eras fan de Messenger también. Sí, últimamente viste la película, ¿no? Sí, ¿Qué te pareció? Me agradó bastante. Me hubiese gustado un poco que la animación, el estilo de la animación se quedó un poquito más retro. Tipo de, ok. Pero en sí la película sí me agradó bastante. Muy bien, pues ahí te va Ramiro. Voltron de Leones, Voltron de Vehículos. Te quedaste con el Voltron de Vehículos. Si te pongo el Voltron de Vehículos con Messenger Z, ¿por quién te vas? Messenger, ¿por qué, señor? Ese sí son de las series más viejitas que obviamente no me tocó en su momento de estreno, ¿no? Pero son de los recuerdos más antaños que tengo, haberlo visto en el canal 12. Y me llamaba mucho la atención la animación, que se miraba todavía más viejita que lo que yo estaba impuesto en esos años, que era Transformers Generación 1, ¿no? Voltron también. Algo tiene así de nostalgia, lo retro, el diseño del robot, la historia, los ayudantes de Koji, todo. En sí, toda la caricatura en sí se me hizo más completa. Excelente, mencionaste Transformers, pues así nos pasamos para arribita, la siguiente plataforma, donde tenemos nada más y nada menos que Optimus Prime. ¿Y qué onda con Optimus Prime? Pues tienes bastante de algo también. ¿Es tu favorito de Transformers? Me quiero imaginar. Sí, correcto. Crecí mirando la generación 1 y si te fijas en la colección estoy basado solamente en el molde de la generación 1. Okay. No colecciono de ninguno otro. De la película ni de... No, de las bestias ni... Sí, Beast Force, Cybertron, Armada, todas así. Sí, están suaves también, pero en realidad para mí no. Como que sí con esto. Es uno de mis preferidos también, ese personaje en específico. Ese lo mirábamos sobre el canal 6. Recuerdo que empezaba Transformers, se acababa y seguía lamentablemente G.I. Joe, ¿no? O sea, ya era como cambiarle de canal mejor. Sí. Sí, definitivamente. Pues excelente, despídase Ramiro. Messenger, Optimus. Messenger, por sobre Optimus Prime también. Entonces el gran ganón viene siendo Messenger. Teta misiles. Excelente, bueno, excelente colección por aquí, Ramiro. Gracias por tu time. Y vamos a seguir viendo acá más figuronas que tienes por acá. Sí, adelante. Vamos a hablar de la línea Inhumanoids. ¿Qué me puedes decir, Ramiro, sobre esa línea coquetona? Nomás chécate el dato. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, raza, vamos. ¿Qué puedes decirnos de esta? ¿Por qué te gustó? Veo que los colores están más excentricones, las figuras están más así como que... Más chillones los colores, ¿no? Más chillones, muy raras, ¿no? Correcto. A mí me llamó mucho la atención más que nada por los villanos principales. Las figuras grandes que están ahí atrás. Sí, porque creo que son de entre el 85 y el 86 esta serie que nomás duró, si no mal recuerdo, temporada y media, no alcanzó a llegar. Muy corto en la vida de la temporada. Creo sí fue temporada y media porque estuvo en el mismo tiempo que estuvo Joyce and the Road Warriors, se llamaba, ¿no? ¿Esto? Joyce and the Road Warriors, ¿eh? Sí, es... Guerreros rodando. Ándale, en español para todos, la gente
del sur eran los guerreros rodantes y eran esta chulada. Que ahorita estas piezas se dispararon como no tienes una idea. Si la tuvieras, era otra cosa. Pero vamos a hablar. ¿Por qué te gustó la serie de los Inhumanoids? Por los villanos, los líderes villanos. Pero esto, o sea, eso fue porque tenemos eran doctores, estos 4, ¿no? Eran los buenos de la... Eran los héroes de la serie. Sí, ¿no? Y todos los demás eran los malos, o todos los monstruos, había monstruos buenos. Había buenos y había malos también. Ok. Está muy coqueta la colección. Vemos que te gustan también los videojuegos, fíjate. Está muy bien, fíjate. Ahí tenemos al Contra, tenemos el Power Glove, está en caja. Y los aparatos estos, porque las consolas están a todo lo que da. Tenemos que es el Genesis, ¿qué es el Genesis? El otro es una consola de Neo Geo. Ajá. El Super Nintendo, el Nintendo Top Loader. ¿Qué era ese Top Loader? Es la misma versión que el sencillo, ¿no? Del mentado tostador. Y nomás que los cartuchos iban por arriba. O sea, un Top Loader, este es el Saturno, una consola que se llama TurboGrafx y otra que se llama Atari Jaguar. Ese Atari Jaguar, ¿sabrás en qué tiempo salió? Porque dice 64 bits. Sí, era el que le hacía competencia al Nintendo 64. Entonces estamos hablando que como en el 97, por ahí, ¿no? 96, 97. Sí. Esa fue la última consola de Atari, el cual lo llevó la quiebra. Pues ya, yo creo que para esos tiempos ya estaban, yo creo que ya en la quiebra. Que en realidad lo que los llevó a la quiebra es el juego maldito, ¿no? El de E.T. El de E.T., ¿no? Que en cines fue una superproducción y en videojuegos fue mucho que desear. Ajá. Pero pues estamos bien, ¿no? O sea, está todo coquetón. Pues está los halcones galácticos, niño de cobre. Pero pues está padre la colección. Y yo sí sé mucho de lo que son los visionarios. Gracias por abrirnos las puertas. Estamos aquí en el Figures Palooza Collector's Edition. Continuamos aquí con la visita con Ramiro, un buen amigo aquí coquetón. Hace unos 3-4 años que nos conocemos, más o menos. Sí, alrededor de 3 años, más o menos. Nos hemos dado cuenta a través de esos años que Ramiro pues, es un excelente coleccionista y se apasiona mucho sobre este mundo, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de que nos abriera las puertas y entrar a la cueva. ¿Cómo lo vamos a bautizar? ¿La cueva del primo? Del primo. Eso. Entonces estamos viendo aquí en la vitrina, de este lado, ahí podemos ver Dragonfly, Tortugas Ninja, Power Rangers, Transformer, Caballero del Zodiaco, Thundercats, Ghostbusters, una línea muy coquetona que a mí me gusta mucho y la verdad la aprecio mucho que la tengas. Yo creo que gran parte en caja, que es Bravestar, ¿no? Es Bravestar de Filmation, una Lupe de Bronco. Saludo ahí para Bronco, con zapatos de tacón. Le mando un beso en la nuca a Lupe. Cuéntame sobre Bravestar, padre. Bravestar para mí es una serie muy coquetona que es parte de mi vida. Fue una influencia porque yo me creo vaquero y me gustan las pistolas y tengo mi caballo en la casa. Falleció hace 3 años, pero lo mandé a disecar y lo pinté de blanco porque era como color miel. Y pues en las noches me subo al caballo y cabalgo, ¿no? ¿Qué me puedes contar sobre esa colección de Bravestar? Es una de mis preferidas. En su momento el cual empecé a buscarlas es la escala. Si lo notas es más alto que lo que fue la mayoría de las figuras de los 80s. El tamaño de los G.I. Joe, de las tortugas, Transformers,
el resto. La escala es mucho más alta. No sé, el diseño en sí. Vemos que acá tenemos la, ¿cómo le llaman? La Ford Carrion. Exacto. Sí, ¿verdad? Está selladita, Selladita, coquetona, mírenla nomás. Tiene alrededor de más o menos cuántas piezas, ¿va a tener más de 30 piezas? Fácil. Sí, ¿verdad? Estábamos comentando hace rato aquí, bueno, más bien Ramiro nos comentó que andas tras este personaje, ¿no? Que es uno de los más difíciles Es exacto. en caja. En sí, ese es el más difícil en caja. El más costoso también. Excelente. También estamos viendo que aparte de hablar de Lupe de Bronco, tenemos Thundercats acá abajo. Hay mucho coleccionista de Thundercats aquí en México. ¿Qué nos puedes contar sobre esa colección? A ver que tienes ahí el castillo, ¿no? Ese coquetón. ¿Cómo se llama? El cubo y el felino. Es correcto, es correcto. Te estamos calando, papi, ¿eh? A ver si sí sabes. No, claro que sí sabes, padre. Veo que tienes por ahí también de lo más nuevo, ¿no? Como el 2015 por ahí, ¿no? 2000. Creo que empezó la línea fuerte. Que en el 2011 hasta la actualidad, ¿no? Hacer como ya más detallados. Sí, correcto. Algunas son de la marca Mezco y otras son de Bandai. Bandai. Creo que ahí tienes el de la escala de creo 15 pulgadas, ¿no? Correcto. Rico. También vemos por acá, creo que una de las líneas coquetonas, creo que muy buscadas y difíciles de encontrar, Las Aventuras de Fly. Cuéntanos sobre este lote. Hace rato me platicaste algo interesante. ¿Qué nos puedes decir? Para que la gente pues sepa. Sí, tuve la fortuna de agarrar un lote más o menos como de unas 10 figuras de otro coleccionista aquí dentro de la República a un precio muy accesible. Ahí vienen dos piezas bastante raras de encontrar. Una de ellas es la princesa. Para poder obtener esa princesa tenías que comprar alrededor de 4 o 5 figuras y recortar el código de barras, enviarlo por correo, pero esa oferta solamente fue en Japón. Estamos hablando que Las Aventuras de Fly son como del 89, 90. Correcto, es cuando llegó a Tijuana TV Azteca, que fue cuando lanzó Las Aventuras de Fly y Los Caballeros del Zodiaco. Que aquí tenemos la línea de Caballeros del Zodiaco. Esa línea de Caballeros del Zodiaco creo que son las de metal, ¿no? Correcto, son las de metal. ¿Has batallado para conseguirlas? Sí, bastante. Eso sí ha sido como algo a un paso muy lento, 2, 3 por año más o menos. Excelente. Y vemos acá también que Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Eres fan o nomás coleccionas las que te gustan? Solamente colecciono las que me gustan y en realidad son las 4 principales, son las en las que me enfoco hoy en día. Ok, excelente. Pues seguimos aquí con Ramiro ya para cerrar el video. Ramiro, la verdad, muchas gracias, como dijo Caín, por invitarnos aquí a la cueva del primo. La verdad está muy impresionante. Todo está así como, a pesar de que el lugar está así un poco compacto, pero está bien sortidito, así como dice el dicho, ¿no? Que todo acaba en un cantarito, sabiéndolo acomodarlo. Yo te quería preguntar si tenías algún consejo para alguien que quisiera empezar una colección, o qué es lo que para ti es lo más importante de coleccionar a la vez también. Pues como consejo diría que fueran pacientes, porque la verdad si no hay paciencia vas a terminar tirando mucho dinero en esto. Hay que buscar las oportunidades, lo que sean lotes y un precio económico. Ok, muy bien. Y pues, ¿qué opinas sobre? Yo sé que hay mucha gente que tiene colecciones casi grandes, ¿no? Como dices tú nomás coleccionas lo que te guste, lo que a ti te llena, ¿no? Y creo que esa es parte importante del coleccionismo también, ¿no? Ya cuando se vuelve muy competitivo, algo así como que no está muy cool, ¿no? Pero pues yo veo que tú acá relajas sobre lo que te gusta nomás. Correcto, yo solamente digo, si hay series que llegan a tener 10 figuras, pero a mí no me agradan 5, con las 5 es suficiente. Sí, eso es parte también de lo que queremos decirle a nuestros amigos, que los que quieran que los visitemos, no importa que su colección no sea muy grande o pequeña, lo que importa es lo que para ustedes representa esa colección. Entonces, para que se animen y los inviten a sus casas. Lo vamos a pimpear. ¿La van a pimpear? Vamos a pimpearla entonces. Ya hay un nuevo miembro para esa basurina coquetona que todos quieren. Esa basurita peligrosa. Va a ser
Un pimpeado, el vato está bien mamey. Pero no, espérate, no lo puedes pimpear sin que esté el tocayo presente. Así que ya estamos todos. ¡Eso! Vamos a pimpearlo aquí, ni modo, se va a romper la playerita, nomás no llore. Bien pimpeado. Pero pues ya estamos todos, esperamos que siga creciendo esta vasta colección. Bueno, amigos, pues muchas gracias nuevamente. Y pues ya saben, amigos, si gustan también que los visitemos, ahí contáctenos vía inbox, ya sea en Facebook, Figures Palooza TJ, o en el mismo canal de YouTube, Figures Palooza Collectors. Nos estamos viendo. Oye, ¿qué onda? ¿Qué opina tu familia de este hobby que te cagas? Aguanta. No quieres escuchar la realidad, porque si no. Pinche perro. Eso le hagamos fuera. Ponle la cámara a él, güey. La cara de Toby, obvio. Me valiendo madre. Oye, mira, estoy notando otra cosa aquí en tu vitrina. Estoy notando que no tiene puertas delanteras. ¿Cómo las metiste esas piezas? Un show. Las puertas son por atrás y es mover todo el peso que está adentro. Uy, ya me imagino. Y cuando se te cae una pieza y la otra, y cuando la jalabas para atrás. Sí, es un dolor de cabeza y dolor de espalda. Yo creo que también esta camarada que está acá abajo tiene dolor de cabeza porque se está echando una siesta ahí, mira. Esta camarada que está aquí. Ocupa hacer un ibuprofeno. Sí, ¿no? Vamos a... Ahí está descansando el vato de la recia que se llevó. ¿Por qué le gustaban las figuras que estuvieran con más pulgadas, Sin comentarios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Figures Palooza Collectors. Aquí... No, ¿cómo sea? No me va a cagar usted. 3, 2. ¿Cómo que? ¿De qué? 3. ¿De qué hablas? Hey. Ya. 3, 2, 1. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio. ¿Qué pedo? ¡Ah, los gallos!